buenas tardes. ¿Cuántos llegaron a la iglesia? Buenas tardes. El Señor les bendiga en esta preciosa tarde. Pueden ponerse de pie conmigo. Vamos a abrir nuestro servicio. En el libro de Génesis 28:17 pueden abrir su Biblia. ¿Ya lo tienen? La palabra del Señor dice así: cuán importante es el lugar, es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Yo sé que para mí es un gozo venir aquí en la casa del Señor. No sé ustedes cuánto se gozan esta tarde, porque yo sé que este lugar es la casa del Señor, amén. Y es la puerta del cielo, amén. Yo sé que están cansados, muchos trabajaron largo tiempo, pero yo sé que el Señor está aquí y vamos a honrarlo y vamos a glorificarlo en esta tarde, amén. También dice en Salmos 84:10, dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, amén. Este es el lugar correcto que escogieron esta tarde al venir aquí para honrar a nuestro Dios, amén. Así vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración, amén. Señor, te damos gracias por tu bondad, Señor, por tu misericordia, Dios, porque sabemos que solamente tú eres bueno y misericordioso con nosotros, Señor. Gracias por tu amor y misericordia, Dios. Gracias por mis hermanos que están presentes, Señor, para honrarte y glorificarte en esta noche, Señor. Te damos gracias por cada uno de ellos, Señor, que vinieron, aunque cansados, Señor, pero están aquí, Señor, para glorificarte, Dios mío, para reconocerte, Dios, que tú eres un Dios grande y poderoso en esta noche, Señor. Recibe las alabanzas que trae tu pueblo, Señor, y bendice a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén. Hacíamos cantos así, y en la manera que lo vamos a hacer ahora, no es como lo hacemos nosotros los dominicanos, es estilo más centroamericano, pero le servimos lo mismo, Dios, amén. Así que le invitamos a que se unan a nosotros a adorar con gozo, amén, porque somos libres. Les invitamos a que canten con gozo, y si no se sabe la letra, escúchalo una vez y la segunda vez ya lo voy a entender, porque repetimos lo mismo, amén. Oh,
has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por tu bondad, tu misericordia, tu amor, por darnos algo de comer, Señor. No hemos quedado sin comer, Dios mío. Te damos gracias por eso, Señor. Sabemos que hay dificultades, Señor, pero tú siempre has suplido nuestra necesidad, Señor. Señor, te pedimos que tú bendigas las ofrendas de mis hermanos que traen esta preciosa noche, Señor. Te damos gracias, te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ya ir a su lugar, y todos los estudiantes que tienen clase en este lugar pueden pasar en esta noche. En esta noche así dejamos el tiempo a nuestra hermana que trae la palabra del Señor. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra del Señor? Amén. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Oremos para empezar. Te adoramos, Señor. Una vez más nos acercamos a ti. Porque no queremos ir a ningún lado si tú no vas con nosotros. Padre Santo, gracias por tu Santo Espíritu que se mueve en cada una de nuestras vidas y corazón. Gracias, Padre amado. Tu Santo Espíritu, Señor, que necesitamos, que venga a ser nuestro ayudador, que venga a ser nuestro consejero y nuestro maestro. Así lo esperamos, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén. Bueno, cuando se ponga viejito como yo, le darán el privilegio de darle una silla y traerla aquí. Así es que anímense su corazón que llegará, pero pues hay que ir, hermanos. Hay que ir, hay que hacer todo lo que esté de nuestra parte, sobre todo en estos últimos días que estamos, en que todo nos habla que la venida del Señor está a las puertas. Amén. Sí, amén. Así es que estemos alertos, estemos en acción para que el Señor vaya con nosotros, porque si le decimos, Señor, si tú no vas conmigo, no voy, y estamos muy confortables ahí en nuestro descanset, pues no creo que el Señor vaya a ir con nosotros, porque dice, pero no pones tu parte, no te pones en acción. Ay, oiga, yo, aunque en estos últimos días no he podido caminar deprisa, pero con estos coritos me daban ganas de lanzar.
Le decía yo a mi compañera, hay que movilizarnos. Porque el Señor es lo que quiere que demos nosotros el paso. Y Él nos sigue. Así es que estamos de triunfo en esta noche. Estamos en victoria. Porque el Señor nos ha concedido llegar al último capítulo de Génesis. Y ojalá que todos los hermanos hayan podido tener una experiencia a través del estudio de este libro, que, bueno, yo encontré muchas cosas interesantes. Espero que usted también, muchos ejemplos, muchos retos y muchos ánimos, que si otros lo hicieron y el Señor fue con ellos y el Señor los ayudó hasta el último peldaño de sus vidas, ¿cómo no nos va a ayudar a nosotros? Seguro que sí, pero como dije, Dios quiere que nosotros demos el paso para Él, a podernos dar ese soporte, ese apoyo que necesitamos para trabajar en su viña, porque hay veces que cantamos, ¿verdad? Ese coro: yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar, llorar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Pero de veras estamos ocupados en la viña. Solo cada uno de nosotros podemos contestar, ¿verdad? Pero ojalá que sí, para que podamos lograr hacer la tarea que el Señor nos ha encomendado. ¿Okay? Porque ahí en Mateo 24 nos dice que este evangelio será predicado por todo el mundo y entonces vendrá el fin. Pero aunque parece que el fin está lejecito, pero no sabemos cómo la otra gente se está moviendo en otras partes. Y yo creo que muchos de nosotros sabemos cómo otros han sido puestos en prisión, otros han sido maltratados y otros hasta han sido ejecutados por predicar, por enseñar, por compartir, por llevar adelante la palabra del Señor a los perdidos. Entonces, hermanos, quizás nosotros nomás nos vemos aquí alrededor, pero el Señor está trabajando. Amén. ¿Okay? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 50 de Génesis. Vamos a ver cómo la vida de Jacob termina con toda serenidad. ¿Lo encontraron? Okay. Y dice de la siguiente manera: entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que le embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios por 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, ahí me sepultarás. Ruego pues
que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios, por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está en el otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron a sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham, con el mismo campo para la heredad de sepultura en Efrón, el Geteo, al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Hasta ahí llegamos en este momento, y vamos a ver que en medio de los retos y bendiciones, la vida de Jacob es un testimonio de lo que Dios tiene para transformarnos el carácter de la vida de cada uno de nosotros. Porque si se recuerdan, durante el estudio de este libro, vimos que no todo lo que pasó Jacob fue dulzura, ¿o sí? ¿Verdad? Entonces, la transformación de la vida de Jacob fue difícil, no fue nada fácil. Tuvo muchos retos, tuvo muchos contratiempos, tuvo muchas dificultades, pero lo que sí tuvo Jacob fue una dedicación a Dios. Cuando él verdaderamente hizo su decisión de servirle a Dios, entonces, ¿verdad?, se hizo hasta más valiente, dejó todo, no le importó nada, sino que él siguió la pauta que Dios le estaba marcando. ¿Por qué? Porque vemos que él tuvo, ¿verdad?, diferentes situaciones y diferentes periodos en su camino con el Señor. Y el primero fue un acto de fe. Se propuso a seguir el camino marcado. Entonces, el segundo fue que tuvo una visión en Betel. ¿Y cuál fue esa visión? ¿Se recuerda? Es que ustedes no estaban aquí, era el otro grupo. Pero vemos que Jacob tuvo la visión, ¿verdad?, de la escalera, cuando estaba durmiendo, la escalera de ángeles que subían y bajaban, ¿verdad? Y entonces él se gozaba en eso, porque él verdaderamente sentía que Dios estaba con él, Dios le estaba hablando. Y no solamente que Dios le estuviera hablando, sino que él estaba atento a lo que Dios le estaba diciendo, a lo que Dios le estaba mostrando. Igualito que nosotros, ¿verdad? Qué bueno, hermano.
Entonces él tuvo esa visión en Betel y lo puede leer cuando esté en su casa en el capítulo 28 de Génesis. Aunque Jacob, ¿verdad?, anduvo en la carne, como lo vemos en el capítulo 29 y 31 de Génesis, pero él aprendió a entender, aprendió a obedecer. Y hay veces que obedecemos, ¿verdad?, aunque sea golpes en cabeza propia. Si somos verdaderamente esas personas que nos importa seguir el camino de Dios, nos lanzamos, hermanos, nos lanzamos por la fe a hacer el trabajo de Él. Y lo vemos ahí en el capítulo 29 y el capítulo 31, cómo fue el andar en la carne Jacob. Otro de los cosas sobresalientes, que a pesar de que a veces le salían mal las cosas, agarró experiencia. Y como dije, ¿verdad?, a veces así agarramos experiencia, hermano, solamente sufriendo los fracasos, sufriendo los golpes en cabeza propia, podemos agarrar esa experiencia que Dios quiere darnos. Pero acordémonos que esas experiencias no son en vano, son experiencias transformadoras de nuestro carácter, de nuestro comportamiento. Entonces, si queremos ser esas personas que podemos tener ese deseo, ese atrevimiento de llegar peldaño tras peldaño de nuestra vida, entonces vale la pena lanzarnos, no importa qué, a hacer lo que Dios nos ha mostrado que Él nos ayudará y que Él quiere que nosotros hagamos. Y eso lo va a encontrar en el capítulo 32 de Génesis. Tiene otro éfeso ahí, el regreso a Betel, donde se deshace de los ídolos. Y si ustedes se recuerdan, ¿quién era la que llevaba escondido esos ídolos? Raquel, su esposa amada, ¿verdad? Pero bueno, llegaron a Betel y allí tuvieron que dejar lo que tuvieron que dejar, ¿verdad? Porque no tenían que llevar más carga en sus vidas más que la presencia de Dios. Y nosotros, especialmente las mujeres, empacamos tantas cosas, ¿verdad? Y hacemos tantas maletas, y que porque necesitamos una cosa, y que porque necesitamos otra, y queremos cambiarnos de ropa en la mañana y en la tarde. Amén. Nomás la hermana Isabel me comprende. Pero bueno, muchas veces nos conviene mejor viajar ligeros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es más fácil movilizarnos, porque es más fácil caminar, porque es más fácil dejar las cosas. Si las tenemos que dejar, no nos puede tanto que llevamos tanta carga. Entonces, si hay que dejar a carga, la dejamos en un lado y seguimos. Pero hay que seguir, y sobre todo hay que seguir en la carrera del cristiano. ¿Por qué? Porque el Señor va con nosotros, porque Él nos ha prometido victoria, porque Él dijo que no íbamos a estar solos, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Amén. Amén, qué bueno, hermanas. Entonces, y el último punto es que Él anduvo caminando por fe. Yo no creo que Jacob llevaba tantas maletas. Yo no creo que él llevaba tanta carga. Iba ligero y para poderse mover en cualquier lugar que llegaba o para seguir el camino hacia donde él iba. Y podemos encontrarlo en el capítulo 37 y 40. Y llega el momento
en que Jacob llega, ¿verdad?, a casi al fin de su carrera. ¿Por qué? Porque ya han llegado los años sobre él, o los días sobre él, sobre su cuerpo, y ya no es el mismo jovencito que antes era, y era ligero y se movía hacia todas partes con mucha rapidez. Así era yo cuando era joven. Y ahora lo vemos, ¿verdad?, casi moribundo, sin fuerzas, pero él todavía activo. ¿Por qué? Porque todavía él manejaba su familia. Él era el jefe de la familia. A pesar que sus hijos estaban casados, él era el que daba las órdenes, ¿verdad? Cómo ir, para dónde ir, y todo lo que se tenía que hacer. Así es que Jacob todavía tenía fortaleza para hacer ese trabajo. Y yo también, ¿verdad? Me decía mi compañera cuando venía conmigo, y de veras se siente bien, hermana. Y de veras me preguntaba, yo decía, Señor, yo voy en tu nombre. Yo voy en tu nombre. Y yo sé que han estado orando por mí, y les agradezco, hermanos, que siempre mi deseo es darle hasta lo último de mi vida al Señor. Y en su servicio, todo lo que yo pueda hacer para la gloria de Él, lo voy a hacer. Y con estos ejemplos, pues me dan ánimos, hermanos, de seguir adelante. Así es que usted también, hermano, de la misma manera. ¿Sabe por qué? Porque Dios paga bien. Y nos paga con intereses. Cuando lleguemos a su presencia, nos vamos a sorprender del pago que Él nos dio. Pero si hemos trabajado, si nos hemos movido, si hemos ido sin ver los estorbos que a veces encontramos en nuestra vida, podremos oír las palabras del Señor que nos dirá: bien, buen siervo y sierva. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oh, y ahí ya no va más a haber más dolores de cuerpo, que me duele la cintura, que no puedo caminar, que me duelen las rodillas, que no más. Ahí estaremos derechitos, ¿verdad?, ante su presencia. Qué bueno es el Señor, que si nosotros confiamos en sus promesas, Dios nos va a ayudar, hermanos, hasta el fin. Y como dije, si ayudó a Jacob, que hizo tranzas, ¿cómo no nos ha de ayudar a nosotros? Entonces Jacob llega a los últimos días de su vida, pero mire que a pesar de los pesares, a pesar de que fue faltoso e hizo tranzas, Dios le premió, hermano. Porque ¿qué dice ahí? El versículo 3 dice: y le cumplieron 40 días, así cumplían los días los embalsamados, y lo lloraron por 70 días. ¿Ha usted llorado a un ser amado que se ha ido de su lado y le ha hecho un funeral de 70 días? Yo ni a mi esposo, ¿verdad? Claro que uno se siente triste por la partida, porque les extraña, pero el Señor siempre nos ayuda a seguir adelante. Él es la fortaleza de nuestra vida, y no hemos de atemorizarnos, como dice el salmista, ¿verdad? De lo que venga, somos más que vencedores, hermano. Pero necesitamos proponernos, necesitamos lanzarnos a hacer lo que el Señor quiere que hagamos, estar ocupados siempre en el servicio del Señor. Y entonces vemos, ¿verdad?, cómo la casa de Faraón le hizo honores. Mire que el día que a uno le llame el Señor, ¿verdad?, y que
algún departamento de militares nos haga honores a nosotros. Un latino, y le están haciendo honores. Y así era Jacob. Jacob era un emigrante, y aún sin embargo, está bien que por José, pero José también era otro migrante, no era egipcio, ¿verdad? Pero Dios es el que da la recompensa. Entonces, todos los oficiales de Egipto se juntaron y dice la Biblia que hicieron un escuadrón. ¿Ha visto usted esos militares que se ponen y hacen cosas, verdad, de la milicia para conmemorar algo? Así era lo que le estaban ofreciendo, lo que le estaban haciendo a Jacob por el servicio que José estaba dando en Egipto como gobernador. El lugar que estaba ocupando, porque no fue gobernador nomás porque era bien parecido, como dice la escritura, ¿verdad? Que era de hermoso parecer, por eso la mujer de su amo, ¿verdad? Lo seguía para todos lados, lo acosaba. Pero él se mantuvo firme a su confianza y a su dedicación y a su obediencia a Dios. Entonces vale la pena, hermanos, ponernos firmes en el trabajo del Señor, porque mire cómo el funeral de Jacob, que era solamente el padre de José, tuvo el privilegio de tener aquellos honores que le hacían los egipcios. Qué hermoso, ¿verdad? Yo creo que José se sentía privilegiado de que los egipcios le hicieran ese honor a su padre. Pero ¿sabe qué? También Jacob tuvo un buen comportamiento ante ellos. Con todo respeto, cuando fue con sus hijos, ¿verdad?, que llevaron a Benjamín, si se recuerdan, él se portó muy correctamente, él respondió muy correctamente a las preguntas que le hacían los egipcios. Él no fue grosero para contestar lo que le preguntaban. Él fue muy educado, con mucho respeto contestaba. Así es que dio un buen ejemplo. Así nosotros, hermanos, que no nos apunten con el dedo, que somos algo que no debemos de ser, sino que digan, mira, ese varón, qué comportamiento tan diferente tiene a otros latinos. Mira esa hermana, ella cómo se comporta, ella cómo habla. No parece, ¿verdad? No parece que sea latina. No, porque son personas, hermano, que llevan a Cristo en su corazón. Son personas que están dando testimonio de Jesús en sus vidas. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, ¿cuánto respeto y cuánta pompa tuvieron en ese funeral que todos aquellos acompañantes egipcios estuvieron cerca en el funeral de Jacob? Así es que vale la pena, como dije, hermanos, servirle al Señor, porque somos distinguidos heraldos de Jesucristo. Así es que cuando llegaron a aquel lugar, dice la escritura, que allí volvieron otra vez a tener endecha o a tener el funeral en que lo lloraban de aquella manera, ¿verdad? Porque era un personaje que ellos habían quizás aprendido a amar, y esto nos da un buen testimonio de quién era Jacob en aquel tiempo, aunque era ya avanzado en edad, pero fue de
de grande esplendor su funeral, porque dice que en el versículo 11, y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto que tenían, ellos pudieron distinguir qué llanto de los egipcios. ¿Qué es lo que estará pasando? Quizá no habían escuchado ninguna noticia que algún personaje importante de Egipto había muerto. Aun sin embargo, ahí había una persona que no era de ese país y lo estaban venerando. ¿Pero por qué, hermano? Porque Jacob se identificó con Dios hasta el último momento. Entonces, ya que terminaron el funeral, volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que fueron a la procesión, volvieron una vez más de sepultar a Jacob. Y vamos al versículo 15, y dice: viendo los hermanos de José, que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, por lo mal que te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Qué momentos de los hermanos de José. Qué temor había en su corazón, ¿verdad? En sus conciencias. Sus conciencias los estaban acusando de lo que habían hecho con José. Le habían hecho mal. Se burlaban de él. Y ahora Dios le estaba permitiendo a José ver el triunfo y la victoria que Dios le estaba dando por su confianza en él, por su comportamiento, por su buen corazón de perdonar a los que le ofendieron, y no tenía ningún rencor para con ellos, porque dice, ahí leímos, ¿verdad?, que mientras ellos hablaban y decían, tratando de cubrirse, tratando de escudarse, tratando de tener una excusa de lo que su padre les había dicho, decirle a José, ¿verdad?, y ellos comprendían, ¿verdad?, y de la manera que se lo dijeron, mientras estaba nuestro padre, él nos decía, ¿verdad?, que hiciéramos, pero ahora se ha ido, pero aquí estamos. Entonces se dieron ellos, ¿verdad?, se dieron ellos y dijeron, henos aquí como tu siervo. Y dice que se inclinaron a él. ¿No cree que José inmediatamente recordó los sueños que él tenía? Cómo Dios le había estado hablando, cómo Dios le había estado mostrando. Pero José no se hizo el grande, José no se hizo el importante. Y muchas veces, ¿verdad?, nosotros, el
el orgullo y la grandeza se nos sube a la cabeza, ¿verdad? Cuando apenas nos dicen algo, oh, qué bonito lo que hiciste, oh, qué bien, oh, mira, nunca lo habíamos visto así, oh, etcétera. Entonces nosotros creemos que nosotros lo podemos hacer. No, hermanos, aunque nos sintamos a veces decaídos, pero todo lo puedo en Cristo. Amén. Seguro que sí. Entonces, pero también acordémonos que la palabra dice ahí en Lucas 14:11, si lo quiere buscar, dice: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, así es que más vale humillarlo. Cuando nos digan algo bonito, gracias hermano o gracias hermana, gracias a Dios que lo pude hacer. No para gloriarme, sino la gloria es para el Señor. Porque la palabra dice que Él no va a compartir su gloria con nadie. Nosotros, siervos de Él, somos. Y así como se dieron, ¿verdad?, los hermanos de José para decirle: he aquí tus siervos. Nosotros cada vez debemos de responder de esa manera cuando nosotros tengamos un trabajo que hacer en la obra del Señor. Señor, para tu gloria, para que tu nombre sea enaltecido. Yo solamente soy tu siervo, yo solamente soy tu esclavo, como dijo Pablo, esclavo de Cristo quiero ser. Entonces, cuando nosotros hagamos eso, el Señor nos va a enaltecer, pero ojalá que mejor sea cuando estemos delante de Él, hermano. Porque si pasa aquí en la tierra, como somos tan carnales, somos tan humanos, se nos sube a la cabeza. Pero dice ahí la palabra, ¿verdad?, que José comenzó a llorar mientras ellos hablaban. Mientras ellos decían todas sus excusas, José estaba llorando. ¿Cómo se sentiría su corazón? Yo creo que triste. ¿Por qué mis hermanos me trataron de esa manera? ¿Por qué fueron tan crueles? ¿Por qué se extendieron hasta allá a hacer eso conmigo? Mas sin embargo, José los perdonó. Y cuando nosotros perdonamos, hermanos, entonces no hay nada que nos estorbe para que Dios nos ayude y nos enaltezca, ¿verdad? Para que Dios haga lo que tiene que hacer con nosotros. Pero si nosotros pensamos de otra manera, entonces, hermanos, no vamos a llegar a ninguna parte. Dice el Salmo 8:4: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué somos, hermanos? No importa, aún los más ricos, ¿verdad?, que tienen tanto poder, que tienen tanto en qué descansar, etcétera, no son nada ante la presencia del Señor. Pero José, hermanos, tenía un buen corazón. José era una persona obediente a Dios. José perdonó a sus hermanos. ¿Nosotros perdonaríamos al que nos hiciera lo que le hicieron a José? ¿Quién sabe? Con permiso. Así es que más vale, hermanos, más vale la obediencia a Dios, porque Él nos sacará de cualquier situación
por más apretada que llegue esa situación, el Señor nos sacará. Y José, la vida de José no fue fácil. Una cosa tras otra, tras otra, tras otra, le venía al pobre José y no renegaba. No lo vimos en ningún capítulo del libro de Génesis que él se quejara o que él renegara de la situación en que estaba. La Biblia no nos dice, pero yo pienso que José, dentro de su corazón, él le decía a Dios: pues tú eres el único que me puedes ayudar, tú eres el único que me puedes sacar del apuro. Y digo porque yo, cuando estaba mi esposo y duramos tantos años en el pastorado, había muchas situaciones en que solamente la mano de Dios nos pudo ayudar y sacar de tantas cosas y de tantos casos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, hermano. Su fidelidad es incomparable. Y usted muchas veces que me pregunta, ¿verdad? ¿Cómo está, hermano? Todavía el hermano me preguntaba hace rato, ¿verdad? ¿Cómo está, hermano? Bien, gracias a Dios. Aunque me venía así como media borrachita, no porque hubiera tomado nada, pero así me he sentido por estos últimos días. Pero gracias a Dios que el Señor ha sido conmigo. Amén. Y hasta aquí el Señor es fiel y seguirá siendo fiel, porque Él siempre está para cumplir lo que Él nos dice, que sus promesas divinas son con nosotros. Así es que la obediencia, hermanos, sobre todo, es lo que nos ayuda a vencer. El perdón, hermanos, es muy necesario para que nuestro espíritu esté sano. Porque si no perdonamos, hermanos, nuestro espíritu y nuestra alma se enferma. Y por eso a veces vivimos muy débiles en la fe. A veces vivimos débiles en nuestro caminar con Dios. Y a veces, hermanos, eso nos hace a veces salirnos del camino que es Jesucristo. Pero nosotros debemos de seguir confiando, hermanos, adelante. Entonces, todo esto, todo el comportamiento de José, la fe de José, el caminar, el esperar en Dios y el perdonar a sus hermanos, le dio el éxito de su vida. Y lo vemos, ¿verdad? Allí, ¿qué fue lo que pasó? Y dice el versículo 22, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Qué dicha, ¿verdad? Yo siempre le doy gracias a Dios por ver mi descendencia, mis nietos, y no sé si el Señor me concederá ver mis bisnietos, pero a José le concedió ver a sus nietos y bisnietos, y los vio que eran jefes de la tribu, con las mismas posiciones que tenían sus hermanos también. Qué privilegio, ¿verdad?, de representar las 12 tribus de Israel. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando estamos en un trabajo que vamos escalando, ¿verdad?, y hasta llegamos a ser supervisores? Y a veces yo he conocido que muchos supervisores se vuelven bien orgullosos, ¿verdad? Y
y no recuerdan el versículo de Lucas 14:11, sino que se enaltecen y su orgullo les da un bajón, hermano, que nunca esperaban. Así es que más vale ser humilde, hermano, para ser enaltecidos con la ayuda del Señor. Entonces Dios le concedió a José ver a toda su descendencia como directores de las 12 tribus de Israel. Y dice el versículo 24, y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Así es que la vida de José fue muy productiva, fue muy sufrida, pero alcanzó a ver a toda su descendencia sirviendo a Dios. Y eso es lo más maravilloso, hermano, que nosotros podamos ver nuestra descendencia caminando con el Señor y siendo obediente a su llamado. Entonces no dejemos de orar, de interceder por nuestra familia, y no solamente eso, sino ayudarles en la disciplina que deben de tener con el Señor. Y vemos que José habló con sus hermanos antes de morir para que se hiciera como él quería, y les dijo, ¿verdad? No os mováis de aquí hasta que Dios les indique que es tiempo de partir. Así esperamos nosotros, hermanos. Ojalá que de veras lo hagamos. Cuando el Señor nos diga hay que partir, hay que movernos, entonces nos moveremos. ¿Por qué? Porque las promesas del Señor siempre se van a cumplir a su tiempo. Y si nosotros somos desobedientes, entonces no va a haber nada, hermano. Entonces decimos: ay, pero ¿por qué Dios no me ayudó? Ay, pero ¿por qué Dios no me contesta? Primero vamos a examinarnos. Señor, ¿he cumplido con tus mandamientos? ¿He cumplido con lo que tú me has dicho? Señor, perdóname y ayúdame a esperar en ti. Ayúdame a confiar en ti. Que cuando tú me des la orden de la partida, yo partiré. Que cuando tú me des la señal para salir, lo haré, Señor. Pero siempre confiando en que tú me des la orden. Espero que esta experiencia de la vida de José nos sirva en nuestra vida, hermano, para seguir peregrinando en esta tierra hasta que el Señor le plazca. Así es que a esta hora, hermanos, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a checarnos nosotros, porque nadie más le puede decir: ah, usted no está haciendo bien, o usted no se está comportando como Dios quiere que se comporte, usted no está dando testimonio de Jesús. Nomás nosotros sabemos dónde hemos andado, dónde hemos caminado. Así es que vamos a hacerlo, hermano, y enseguida también vamos a orar por la hermana Trinidad, que el viernes va a ser sometida a una cirugía. Padre amado, gracias por la victoria que nos has dado, Señor, de terminar el estudio de este libro. Gracias, Señor, por la enseñanza que nos has dado a través de tu Santo Espíritu en tu palabra.
Gracias te damos, Señor, porque tú en cada capítulo estuviste con cada uno de nosotros que nos dedicamos a estudiar, a compartir tu palabra con mis hermanos. Muchas gracias, Señor. Te rogamos que cada una de estas experiencias, Señor, que hemos aprendido, las podamos aplicar en nuestra vida, sobre todo, Señor, con nuestra familia. Hemos aprendido, Señor, cómo ha sido el comportamiento de las familias de antes, Señor, pero también cómo tú les has ayudado. Señor, te damos gracias por ello. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos dar testimonio de ti. A través de tu palabra podemos exhortar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Que aunque somos los abuelos o los bisabuelos, tenemos grandes responsabilidades en nuestra familia, Señor, de ser ese ejemplo, de ser esos consejeros. Ayúdanos, Señor, que estamos viviendo, Señor, en esta generación mala y perversa, dice tu palabra. Pero tú, Señor, pondrás, Señor, a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, toda nuestra descendencia, la pondrás como por ejemplo, Señor, para los demás. Tú harás de ellos esos voceros, Señor, que esta humanidad necesita. Ayúdanos a vivir cerca de ti. Ayúdanos a dejarse guiar por tu Santo Espíritu, Señor. Y ayúdanos a ser los comunicadores del mensaje de salvación. Muchas gracias, Padre amado. Que cada uno de nosotros haya tomado nuestra parte, Señor, para ponerla en práctica en nuestra vida y con nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a estar aquí, Padre Santo, en cada servicio, verdaderamente con un espíritu de adoración para ti, Señor. Señor, que no hagamos, Señor, las cosas sagradas como una rutina. Líbranos de eso, Señor, sino que podamos aquilatarlas, tomarlas en cuenta y practicarlas. Ayúdanos, Señor, que no tenemos mucho tiempo, pero tú, Señor, vendrás por tu pueblo y es lo que estamos esperando. Tu palabra nos dice que vendrás como ladrón, pero tú no te vas a llevar como el ladrón cosas que no son tuyas, Señor. Tú te vas a llevar a aquellos, Señor, sellados con el sello de la redención. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias, Padre amado. Que tu Espíritu nos redarguya, que tu Espíritu, Señor, dé convicciones a nuestro corazón. Señor, también te rogamos por la hermana Trinidad, que tú seas con ella, Señor, que tú tomes y dirijas las manos del cirujano, porque va a trabajar en una propiedad tuya. Mi hermana está en tus manos, Señor, y tú la liberarás de todo peligro y sanarás su cuerpo. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Y esperamos esas lluvias copiosas de tu presencia para nuestra vida. En el nombre de
Danos un sueño, Señor, que renueve nuestra vida y que tus ángeles acampen alrededor de